piropo a él también. A Juan, es verdad. No, a mí no me interesa. Es verdad, es verdad. Bueno, pero eso no es lo que tú demuestras, porque me sale al frente de una vez. Pero Juan anda sin corbata. Pero fue que dice Hito, que la cabeza le paga. ¿Cuál es el problema? Ya. Es verdad, compañero. Debo de ser más equilibrada. No tiene corbata. Con los piropos, Claro. es verdad. Adelante, compañero, adelante. Buenas tardes, iluminada. Buenas tardes, compañeros acá en la mesa. Buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. Señores, el presidente de la República no se guardó. Rápidamente le respondió a Danilo Medina y al PLD aquellos pronunciamientos que le hizo el presidente del Partido de la Liberación Dominicana sobre la caída de los servicios públicos, y más adelante también la postura del secretario general de ese partido, Johnny Pujol, también tuvo una participación muy dura frente al gobierno de Abinader. Y Abinader entonces hoy en la semanal le da su respuesta. Al parecer que el mensaje le ha llegado. Señores, hoy se conmemoran 64 años del asesinato de las Mirabal. Mire, yo tengo una tesis y quiero compartirla con ustedes, y es la siguiente. Eso no se ha dicho, creo que lo vamos a decir por primera vez por estos micrófonos, pero creo, escuchando la reflexión de Minerva Mirabal, cuando los familiares le dijeron que no fuera a Puerto Plata a ver a los esposos, que había sido una estrategia de Trujillo. Recuerden que los esposos estaban en la cárcel de La Victoria y Trujillo, de una manera, vamos a decir, estratégica, lo envió a Puerto Plata, conociendo Trujillo la ruta que se iba a tomar las mujeres, las mariposas, las Mirabal, para ir a visitar a sus esposos a Puerto Plata. Entonces, ya como él conocía la carretera, lo llevó a Puerto Plata para obligarla a hacer esa ruta y ahí entonces llevar el hecho a cabo. Muchos se han preguntado, pero Trujillo, un hombre inteligente, porque esa también fue una tesis que desarrolló la hija del tirano, cuando decía que personas habían actuado al margen de Trujillo, matando a la Mirabal, que era para hacerle daño a Trujillo, el régimen. Entonces, uno tomando en cuenta la inteligencia política de Trujillo, que era muy agudo, señores. Trujillo tiene una inteligencia política, quizá académica no era tan alta, pero política era muy alta. Recordemos cuando el presidente Vázquez, cuando Trujillo está en el ejército, ya está dando el paso a la política, y el general Vázquez, cuando están entrando unas personas que enfrentan a su gobierno a la capital, el general Vázquez entiende que Trujillo, ya por el gran cúmulo de dinero que había hecho de poder político y también económico, entendía que Trujillo le iba a dar un golpe de Estado. Y Trujillo, el general Vázquez, le dice: ¿yo soy su prisionero o soy su presidente? Y Trujillo entonces le dice: no, usted es mi presidente. Pero concomitantemente le da orden al ejército, al jefe del ejército al momento, o el que se encargaba de esa área dentro del ejército, le dijo: dejen que esas personas que vienen a protestar a la Santo Domingo entren, dando paso entonces para generar que en el país se presentara una conmoción, una crisis política que diera paso entonces a sacar a Vázquez del poder, que ya estaba muy enfermo. En esos días había ido a Baltimore a hacerse una operación de un riñón, creo que es. Entonces, fíjense, la inteligencia de Trujillo era una inteligencia política superior. Entonces, cuando analizamos el contexto internacional y decimos, ¿cómo Trujillo, que hasta el momento no se le conocían crímenes hacia mujeres, y más estas mujeres como Minerva, que se hizo una ferviente luchadora antitrujillista, cuando pasa a estudiar en el colegio de monjas de La Vega, Inmaculada Concepción de La Vega, ahí es que ya comienza a hacer una conciencia política y se comienza a dar cuenta de las atrocidades del régimen. ¿Cómo Trujillo entonces cae en asesinar de manera violenta a las hermanas Mirabal? Tengo que decir entonces que el contexto político a Trujillo, él entendía que le favorecía, como Minerva también entendió que le favorecía ir a ver a sus esposos a la cárcel. ¿Cuál era la visión que tenía Minerva Mirabal sobre ir a visitar a sus esposos? Y entendía que Trujillo estaba hackeado en términos internacionales. Lo que hizo con Betancourt en Venezuela ya había crispado la posición internacional contra su régimen, pero además el asesinato de Galíndez, un profesor que era profesor catedrático en una universidad de New York, de historia, había hecho una tesis sobre la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y en la tesis hubo algo que él escribió sobre que Ramfis había sido un hijo bastardo porque había sido procreado fuera del matrimonio, que él todavía estaba casado. Eso molestó bastante a Trujillo, y Trujillo dio orden entonces para que trajeran ese hombre de allá, de la Universidad
lo secuestraron y llegó al país, y Trujillo dicen que con sus propias manos mató a Galíndez. Todo eso generó una conmoción internacional que ya se hacía ya, vamos a decir, mantener a Trujillo en el poder, ya se hacía demasiado fuerte, demasiado pesado. ¿Por qué? Porque ya los países reunidos en la OEA ya estaban teniendo una posición totalmente alrededor, en contra de la dictadura de Trujillo. Lo que pasó con Rómulo Betancourt, un presidente democrático en Venezuela, y también lo que pasa con el profesor Galíndez, ya le dio entonces un contexto a la dictadura internacional, y entonces lo puso en el foco de las naciones civilizadas. Pero recordemos algo, que Trujillo se mantuvo los 30 años del poder bajo el amparo y bajo el padrinaje de los norteamericanos. Recordemos que cuando se hace la intervención norteamericana acá en el 16, la República Dominicana era un país de tierra, vamos a decir, aquí no había control de nada, los presidentes eran presidentes, vamos a decir, momentáneos. El país vivía permanentemente con un vacío de poder, y era un país lleno de, vamos a decir, de caciquitos. En cada provincia, en cada región, había un cacique que hacía la actividad de gobernar, la hacía demasiado difícil. ¿Por qué? Porque no se podía gobernar bajo ese sistema. Entonces los americanos vieron con mucha simpatía al brigadier Trujillo, e inmediatamente entonces comenzaron a darle poder y participación hasta que se constituyó en lo que fue un dictador. Pero llegó un momento que ya esa defensa de Trujillo, mantener a Trujillo en la República Dominicana gobernando, para el prestigio norteamericano ya era demasiado pesado. Entonces, ¿qué pasó? Aquí vengo con mi tesis. ¿Quién mata a las hermanas Mirabal? A las hermanas Mirabal la mata el hecho de la llegada de Fidel Castro en Cuba con el derrocamiento de Batista. ¿Por qué digo que la mata ella? Porque Trujillo entendía que Fulgencio Batista entendía que podía hacer un viraje frente a los norteamericanos. Recuerden que él dijo que sus únicos dos enemigos eran las Mirabal y la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál fue el juego que Trujillo dijo? Si Fidel Castro expulsa por la Revolución Cubana, expulsa a Fulgencio Batista, él lo recibe aquí en Santo Domingo como un dictador. Pero ¿con qué llega Fidel? Fidel llega, aunque declara su orientación comunista después, pero realmente en los Estados Unidos ya la llegada de Fidel y posteriormente la medida que comenzó a tomar, comenzó entonces a generarle ciertas inquietudes. Entonces Trujillo dijo, espérate, este es el momento de yo matar a estas mujeres. Me las quito de encima ahora, porque en términos de la geopolítica y de la estrategia y de la Guerra Fría, que ya había terminado con el tema de la Segunda Guerra Mundial y los países se habían distribuido el mundo, ¿qué pasó por la cabeza de Trujillo? Con la llegada de Fidel Castro, los americanos me van a perdonar cualquier tipo de situación que yo haga. Este es el momento de yo quitarme opositores de encima. ¿Por qué? Recuerden que Trujillo se declaró como anticomunista y que la República Dominicana era la frontera en contra del comunismo. Entonces él entendió que jugar esa estrategia le podía a él, en cierto modo, quitarle el foco de encima con el tema del asesinato de las hermanas Mirabal. Eso fue una estrategia que le salió al revés. Lo mismo le salió al revés a Minerva Mirabal, cuando entendía que, como Trujillo tenía un contexto internacional tan adverso, no iba a caer en el hecho de asesinar mujeres. Por eso Minerva entendía que ella podía ir a la cárcel de la Victoria sin ningún tipo de preocupación, porque entendía que bajo ninguna circunstancia, ya con el tema de Rómulo Betancourt, ya con el tema del profesor Galíndez, que tenía ya en el plano internacional a Trujillo en el foco, entendía que no iba a ser posible que a ella le pusieran la mano ni con el pétalo de una rosa. Por un lado vemos una visión de Minerva, vemos la visión de Trujillo, que yo entiendo que Trujillo estuvo, su postura no se detuvo en asesinar a las mariposas, pensando de que la llegada de Fidel Castro en Cuba le iba a dar una especie de un nuevo aliento en su relación con los norteamericanos, y realmente no pasó así. Lo que vino a provocar la muerte de las mariposas fue indiscutiblemente un detonante para que en el país entonces se viese que realmente este era un régimen oprobioso que bajo ninguna circunstancia la República Dominicana podía seguir soportando. Además, las hermanas Mirabal
eran mujeres de alta estima en la sociedad, pero también de una clase social importante del país, y que su muerte iba a repercutir en todo el globo terráqueo por la magnitud de su pensamiento político, de su actividad, y que en cierto modo el mismo Trujillo se había encargado de darle una notoriedad. Por lo tanto, decimos que las hermanas Mirabal fueron víctimas de la llegada de Fidel Castro al poder.